Un día oí por primera vez, de labios de un hombre de trabajo, que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos. Y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. La empatía muy fuerte. Evita transformó muchas cosas en Argentina. ¿Por qué la queremos tanto? ¿Por qué la recordamos tanto? ¿Qué cambió? Cambió básicamente el concepto de la pobreza. Empezó a darle dignidad a la gente. Ella hablaba de algo casi poético, tremendamente poético o metafórico, que era los invisibles, el país de los invisibles. Y daba un ejemplo propio. Cuando ella iba con su mamá a la intendencia de Junín a pedir, cuando no tenían para comer, cuando no tenían ropa, y podía pasarse horas, los funcionarios pasaban por al lado de ellos y no los veían, o parecía que no los veían, eran los invisibles. Evita hizo visible a toda esta gente, le dio dignidad, le dio derechos y conciencia de ese derecho. Lo que la oligarquía comenzó a llamar insolencia. ¿Cómo se atreve usted? ¿No? Sería el concepto. Y la gente se atrevió. Evita invitó a que la gente se atreva a reclamar lo que le correspondía, las 8 horas de trabajo, el voto, la dignidad social, la salud para sus hijos, la educación gratuita, todas estas cosas que se fueron logrando. Una mujer que se ocupaba personalmente de todo esto, que modificó la horrenda beneficencia. Recordemos que esta sociedad de beneficencia era una institución tremendamente corrupta que fue intervenida en 1944, donde se descubrieron enormes negociados. Estaba dirigida por la más rancia oligarquía argentina. Las damas de beneficencia, que eran las mujeres de los maridos de maleficencia, ¿no? Los patrones y explotadores que provocaban esas situaciones en los trabajadores, que luego ellas iban y aparentemente remediaban con su beneficencia. Esta sociedad de beneficencia nació en la época de Rivadavia y tuvo algunos momentos inolvidables, como por ejemplo cuando el general Roca produce la campaña al desierto. La sociedad de beneficencia es la encargada de repartir en las casas de la oligarquía a las mujeres y a los niños prisioneros de guerra, mapuche. Esto hace la sociedad de beneficencia. Liquidada esta sociedad, y después del famoso episodio que tiene Evita cuando asume Perón la presidencia, de alguna manera se acostumbraba que la primera dama presidiera esa sociedad, tuviera un lugar destacado en esa sociedad. Pero las damas no querían saber nada con que Evita fuera la presidenta. Sabían quién era Evita, iban adivinando más o menos quién era Evita. De manera tal que Evita, luego de su viaje por Europa, cuando regresa, crea la Fundación Eva Perón. ¿Para qué crea la Fundación Eva Perón? La crea porque ella entendía lo siguiente, con un nivel de inteligencia que creo que todos le reconocen. Una persona extraordinariamente inteligente, ¿no? Ella se daba cuenta que el modelo peronista, que era un modelo virtuoso en cuanto a que la gente tenía pleno empleo, ganaba bien, pero había sectores a los que le iba a costar que llegara al bienestar. Por ejemplo, las mujeres solas, los niños abandonados, los ancianos. Y a esos sectores, los más marginados, apuntó la Fundación con acciones directas que tenían que ver con un trabajo, con una herramienta de trabajo como era la máquina de coser, que para eso era la máquina de coser, la ayuda, y recorrer permanentemente el país, a ver cómo estaba la gente. Hay un invento de Evita que es increíble, de Evita y el extraordinario doctor Carrillo, Ramón Carrillo, el más grande sanitarista que tuvo América, un médico que se dedicaba a planear la salud popular. Inventaron un tren, el tren sanitario, que iba en busca de los enfermos, aquella gente que no tenía posibilidad de ser curada, que nunca había visto un médico, un odontólogo, un oftalmólogo. Y Evita contaba que una persona le dijo una vez: qué buena vista tienen los pobres, nunca usan anteojos. Y Evita le contestó: lo que no tienen los pobres es oftalmólogos. Y vas a ver cómo van a aparecer pobres con anteojos. Porque había mucha gente que tenía problemas de visión, pero nunca había podido acceder a un médico de ojos. Como nos pasaba con los odontólogos, con diferentes especialidades que llevaba el tren a todo el país. El tren se estacionaba en todos los pueblos, particularmente en los más necesitados, y además iban a buscar a la gente en los pueblos de los alrededores. Ese era el tren sanitario, un invento verdaderamente extraordinario que habla de las características
humanas que tenía este modelo y que tenía esta mujer tan extraordinaria.